Buenos días amigos y amigas, este es el canal del Peatón Analítico. Bueno, pues forzosamente pues tenemos que analizar la circunstancia de la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, pero fíjense lo que son las cosas. Pues si analizamos, vamos a analizar realmente pues las posiciones que ocupó el señor Medina Mora. En primera, pues ya sabemos que tiene un hermano que pues está muy allegado a círculo económico de poder. En este caso pues proviene de un exfuncionario, Luis Telles, el cual pues estaba pues totalmente también agarrado con el proceso neoliberal, y en este caso pues con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Pero empecemos primero. Este funcionario pues primero fue director del CISEN, en aquella época con Vicente Fox. El cuestionamiento era que venía de la iniciativa privada, y en este caso acuérdense que cuando llegó Vicente Fox era la cuestión que decían que pues que la iniciativa privada podía sacar adelante los destinos de nuestro país. Pero la cuestión fue que pues fue parte de pues, un plan, un engaño. Hoy en día sabemos que Vicente Fox, en primera, pues lo que vendían, que no, pues que había sido gerente de la Coca-Cola, pero lo que nunca nos dijeron, y pues la verdad, en esa época, pues no se investigaba a fondo como ahorita se hace, pues que había llevado a la quiebra la Coca-Cola. Primer punto. Segundo punto, el señor pues estaba quebrado. Tercer punto, ahí se hizo una reforma constitucional para que los hijos de extranjeros, y en este caso español, acuérdense que tiene orígenes españoles Vicente Fox, pudieran ser presidentes de la República. Bueno, pues bajo nombramientos pues en este caso cuestionables, porque acuérdense que también Medina Mora pues, ocupa la titularidad del CISEN, y al mando de la Policía Judicial Federal designan a Genaro García Luna. Curiosamente pues se pudiera decir que pues no tiene mucho que ver, pues provenían de pues un área pues de inteligencia en ese momento pues nacional, ¿no? La bandera de seguridad nacional. Pero también tenemos que hacer un recuento que la antigua Dirección Federal de Seguridad fue pues cesada, y crearon el CISEN por el escándalo de la muerte del periodista Ángel Buendía, y después pues ya crearon el CISEN. Pero fíjense lo que es la cuestión, ¿no? La inteligencia hasta ese momento, se puede decir que civil, pues estaba al servicio de la clase política, la clase aristocrática, la clase dominante. Y en este caso pues ya sabemos que la clase dominante pues en este caso pues son las sectas, las logias, y pues que el origen de nuestro país, nuestra independencia, pues son los masones. Entonces pues hacemos recuento. Para ese entonces estas designaciones pues pudieran pues no tener mucha trascendencia, pero la cúpula empresarial pues a final de cuentas pues es está muy agarrada, y es cúpula de poder pues de estos grupos. Bueno, teniendo a Genaro García Luna en la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, posteriormente pues hace el proyecto de la Agencia Federal de Investigación, y Eduardo Medina Mora camina al lado del CISEN. Aparentemente pues en ese entonces las protestas de las Fuerzas Armadas, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina,
pues decían que pues era una gente que no era capaz, que cómo era posible que ocupara el CISEN. Bueno, crean la Agencia Federal de Investigaciones con los resultados que pues todo mundo ya sabemos, pero eso lo abordaremos en otro video. Entra el sexenio de Felipe Calderón, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. En este caso pues todos ya sabemos que en qué circunstancias entró. Ya Vicente Fox confesó también que él fue el que puso a Calderón y pues le quitó la presidencia en ese momento a Andrés Manuel López Obrador, pero la trayectoria de Eduardo Medina Mora iba en ascenso. Fíjense cómo el enroque empieza a funcionar al grado de que Genaro García Luna, desde el primer momento que llega Felipe Calderón Hinojosa, lo hacen secretario de Seguridad Pública Federal. Instauran la Secretaría de Seguridad Pública Federal, crean la Policía Federal. Inmediatamente Eduardo Medina Mora se vuelve Procurador General de la República. O sea, va tomando forma la situación, va teniendo pues ahora sí que el plan de estas personas, ojo, al tren por favor, y con ahora sí que visto bueno del CISEN. O sea, fíjense, o sea, como ya las piezas se acomodan, y posteriormente a esa situación pues entra Enrique Peña Nieto, igual con otras circunstancias de fraude electoral, hacia también el mismo personaje, pero con otra táctica distinta. Pues en este caso el PRI y Enrique Peña Nieto ni siquiera se esperaron a que pasara un día y pues ya se dieron ganadores. Entonces, pues casi rompiendo el hilo de la oposición electoral, pero aquí es donde empieza el enroque de, ahora sí, masónico, de las logias. Enrique Peña Nieto hace ministro de la Suprema Corte de Justicia en su sexenio a Eduardo Medina Mora. ¿Esto con qué finalidad? Pues la finalidad es para totalmente blindar cualquier tipo de acusación que haya en contra de, en este caso, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En medio de protestas, en medio de muchos cuestionamientos, hace el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, incluyendo causando ámpula en la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a final de cuentas los grupos de poder pues se acomodaron, y dando como resultado pues obteniendo pues más impunidad, más fortaleza en el proceso, en este caso para la pues ya conquistada cúpula masónica de las logias. Y acuérdense que 10 grupos de poder están al mando de el gobierno de México, y hacemos el recuento de que los masones no tienen religión, no tienen partido político, no están tampoco apegados a algún círculo económico, social, cultural, tecnológico, artístico, artesanal, deportivo. En pocas palabras, ellos no reconocen a la bandera, no reconocen el territorio mexicano, no reconocen ni al pueblo de México, pero sin embargo están aquí en nuestro territorio, y por eso pues no les interesó la pérdida del 60% de nuestro territorio en manos de los norteamericanos, y también nuestras fronteras llegaban hasta Panamá. Pero pues como el grupo masónico, las logias, pues son a nivel internacional, y pues
los independistas mexicanos pues fueron masones, y de ahí fuera pues 209 años de gobiernos masónicos con círculos de poder, pues con resultados totalmente adversos hacia México y hacia la población mexicana. Entonces pues no se espera otra cosa o una explicación distinta porque al pueblo de México siempre nos fue mal en manos de los presidentes, tomando decisiones absurdas en contra del pueblo mexicano y en contra de México como territorio. Bueno, pero ese no es el punto. En medio de las protestas, designan a Eduardo Medina Mora, se instala en la Suprema Corte de Justicia y pues se echa a andar pues lo que era un plan maestro para pues no ser investigados ninguno de los 3 sexenios, tanto de Vicente Fox, tanto de Felipe Calderón y de lo que es Enrique Peña Nieto. Entonces pues se deben de imaginar que pues el 1 de julio del 2018 cambió la historia para todo México, para el pueblo de México. El 1 también de septiembre, cuando tomó posesión los diputados de Morena, el PT y Encuentro Social, y los senadores, teniendo mayoría absoluta en el Congreso y también en los congresos locales, pues se inicia una serie de reformas legislativas, pero consumándose el 1 de diciembre con la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, hasta ahorita, hasta la fecha, que ya llevamos ya 11 meses en el poder. Pero lo curioso es que todo tipo de reformas, todo tipo de investigación en contra de exfuncionarios pues era totalmente apagado, o si no apoyado por los ministros a fondo. Entonces pues inicia la peor crisis que se tiene registrada en contra del Poder Judicial Federal. Se dan a conocer los sueldos groseros de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que en la cual pues ellos alegaban que no ganaban 600,000 pesos al mes, pero ganaban 998,000 pesos, pero quiero decirles que al mes, y ahí los jueces pues alrededor de 300,000 pesos, y así la escala, o sea, convirtiéndose en los funcionarios mejor pagados de la administración pública y sobre todo en el poder judicial mejor pagado del mundo, y sobre todo teniendo una calidad pues pésima, y sobre todo defendiendo los intereses. Hoy ya sabemos que pues no eran los intereses de una mafia del poder tal que pues nos hacían creer que pues que existía el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, los jefes sindicales, pero en realidad pues es el círculo masónico, las logias que mantuvieron el poder económico pues durante 209 años. Bueno, también era un secreto de Estado que a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en este caso desde ministros, magistrados, jueces, secretarios de acuerdo, pues les pagaban desde su celular, vehículos, colegiaturas de sus hijos, servidumbre, jardinería, comida. Totalmente todos los servicios eran pagados por el Poder Judicial Federal, y hasta la fecha, o sea, un ministro, imagínense, casi 600,000 pesos al mes. Les pagan vehículos, celular, escuelas de los hijos, seguridad, empleados domésticos, jardineros, comida, pues totalmente todo. Entonces, ¿en qué gastan? Pues en nada. Entonces, quedándose casi los 600,000 pesos mensuales, mientras el salario mínimo del mexicano promedio
estaba en 87 pesos al día, teniendo que pagar transporte, comida y todavía pues dar gasto. Pues imagínense la disparidad, ¿no? Entonces teníamos funcionarios pues totalmente de otro nivel, otro mundo, dentro de un país pobre, pero pues ya la explicación pues ya está más que dada. Pero la circunstancia es que esta información nunca la daban a conocer. Y lo peor de todo, que el Poder Judicial Federal está conformado por familiares y es un círculo cerrado. Ustedes salen convocatorias y llegan con su currículum, los estudiantes, los abogados, y hacen exámenes y jamás entran. ¿Por qué? Porque se necesita, en este caso, pues el aval y que algún juez, algún ministro, algún magistrado los recomiende directamente. Si no, no entran a este Poder Judicial Federal. De ese estilo también se estilan los poderes judiciales de los estados, pero en este caso nos estamos centrando al Poder Judicial Federal. Y imagínense, teniendo esta trayectoria del señor Eduardo Medina Mora, siendo un abogado de mediano pelaje, pero a final de cuentas teniendo bajo su responsabilidad la defensa de 3 sexenios terribles, pues iban desmantelando totalmente todas las investigaciones. Y en este caso no nada más falta Medina Mora, sino hay más ministros que pusieron expresidentes y que realmente están frenando totalmente toda situación de cambio que se quiera hacer. Pues por eso es tan importante que en un principio, después del 1 de julio de 2018, donde pensábamos que realmente nuestro enemigo era el PRI, el PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, los líderes sindicales, pues fuimos descubriendo que realmente son los masones. Y en este caso pues, sabemos que los masones pues son muy selectos, son muy clasistas, y sobre todo, imagínense, o yo les hago este cuestionamiento: ¿por qué no hicieron masón a todo el pueblo de México? La respuesta es simple. ¿Por qué? Porque el poder nada más alcanza para pocos y ellos eligen a quienes pertenecen a sus logias y que pueden tener potencial para tener el poder en todas las áreas de todo un país, un continente y en el mundo. Entonces, pues aquí entra una situación: los grados masónicos, y pues es una sociedad pues secreta, muy discreta, pero a final de cuentas los grados mayores masónicos están designados a secretarios de Estado, a funcionarios públicos. Y en este caso la pregunta es: Medina Mora, ¿qué grado masónico tenía o tiene? Porque todavía ni se muere ni tampoco se canta victoria. Porque pues en este caso pues el renunciar pues seguramente también es una cuestión política. O sea, lo que seguiría es investigar totalmente todos sus nexos, todas esas cuentas, todo ese dinero que pues ni siquiera puede justificar con ese salario de casi 600,000 pesos mensuales. Imagínense, o sea, cuánta cantidad de dinero le detectaron de depósitos que pues ni siquiera ganando esa cantidad puede justificar ese dinero en todas las cuentas en el mundo que tiene. Entonces es una cajita de Pandora, es algo que realmente apenas empieza, y pues es una circunstancia que sí representa el inicio de investigaciones sobre los exfuncionarios, la corrupción a gran escala. Pero aquí es donde viene el detalle. El detalle es que realmente el triunfo del 1 de julio, toda la población de México se volcó para quitar a un régimen que pues en ese momento pues nos hacía daño. Y ahorita que ya sabemos toda la verdadera
infraestructura y quiénes están detrás de esos 209 años de gobierno que pues nos hicieron hasta a muchos les costó la vida, muchos mexicanos del pueblo de México pues murieron en la desesperanza, en la zozobra, y pues no llegaron hasta este punto donde pues se descubre, en este caso pues en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Nadie nos habló sobre estos grupos de poder y que pues nuestros héroes de la independencia, que eran masones, que realmente pues la independencia, pues como en Europa no podían tener tanta fuerza los masones, pues vinieron a América y fundaron países bajo esos esquemas. Entonces pues ya nos damos cuenta de que pues nuestras fallas y que no crecimos como país pues es gracias a el control que tienen estas personas